過ぎてゆく時の中あなたを思い出す物憂げに眺める画面に映った二人笑ってた知りたくないほど知りすぎてくことただ過ぎる日々に飲み込まれたのそれでもただもう一度だけ会いたくてあなたの言葉にうなずき信じた私は一人置き去りに取り忘れる消えていたはずの未来も指の隙間をすり抜けた戻れない日々のかけらとあなたの気配を今でも探してしまうよまだあの日の二人手を伸ばしてるAntes de empezar, un saludito para los miembros del canal. Rango Caramelito. Un saludo para Belsatot, Samael 117, Jordi Muñoz, Blaberry 151, Piero Anderson, Alejandro López, Yuta Okutsu, Enot 70, Barda Donay, Girat Co, Pablo C. Rueda B, Aes, Seba Cubillos, Bradley Torres, Hugo Enrique, Nicolás Villar, Dart, Alexander Juárez, Víctor Hernández, Jesus, Michael Cubo, Quirot, Abraham 133Z, Vicenzo, Fede Madeo, Gohan, Brian Morales, Grimpas, Luis Humberto y Mauricio Hernández. Rango Toya Medias. Un saludo para Javito YouTube, Basil Rodríguez, Nielbit, Brian Mateo, Santiago Taxa, Leo Legendario Caballero, José Luis Rodríguez y Gabriel Nicolás. Rango Semidios Universal. Un saludito para Obito Fanfics, The Signless 99, Lisandro Elías Muñoz, Sebastián Mendoza, Rimuru Chiquito, Chloe Golden, Chino WTZ y Cristian Torres. Rango 10 Universal. Un saludo para Facundo Nahuel Erazo. Y finalmente un saludito para Daniel Lucero, que se unió al canal con el rango Estás Loco. Definitivamente estás loco, amigo. Muchas gracias a todos por el apoyo. Hola, soy yo aquí con un nuevo video, espero disfruten. Link del fanfic en la descripción. Renuncia de derechos, la historia, los personajes, las imágenes y la música no es de mi propiedad, créditos a sus respectivos creadores. En ese momento, los pensamientos internos de Aori prácticamente gritaban: Kusina Sensei, ¿dónde puedo empezar a quejarme? En primer lugar, ¿qué clase de profesora anima a su alumna a robar? En segundo lugar, conozco este lugar. Incluso con mi conocimiento básico del mundo de Naruto, sé de qué se trata ese pergamino místico. En tercer lugar, Sensei, es posible que puedas entrar allí y hasta te permitan manipular ese pergamino. Pero yo, si voy, hay muchas posibilidades de que me maten en el acto. Y si no me matan, incluso podrían arrastrar mi cuerpo para estudiarlo más a fondo. Pero ¿puede él, o mejor dicho, se atreve a quejarse libremente? De ninguna manera. Respetar al profesor es esencial, después de todo. Sinceramente, sin embargo, definitivamente no está dispuesto a provocar al habanero al rojo vivo. Entonces, con una mirada suplicante, Aori miró a Kusina y dijo: Sensei, ¿puedo no ir? Mi primera impresión de ese lugar es que, realmente no es bueno. Puede que sea joven, pero soy bastante supersticiosa. Y las primeras impresiones significan mucho para mí. Kusina escuchó las preocupaciones de Aori y luego golpeó la mesa con su mano, aunque no tan fuerte como la última vez. ¿Te lastimaste, no? Con un tono atrevido, continuó: esto es para ayudarte a robar, tomar jutsu. ¿Cómo puedes no ir? ¿Robar, tomar algo? ¿De qué tienes miedo? Vaya, Sensei. Definitivamente acabas de decir robar, ¿no? Y lo dijiste 2 veces. ¿De qué hay que preocuparse? Si algo sucede, yo, anciana, asumiré toda la responsabilidad. ¿Escuché bien? Aori podría haber jurado que escuchó a la joven Kusina referirse a sí misma como una veterana. Está decidido, entonces. Comenzaremos la operación esta noche. Shiraishi Aori, completamente derrotada.
Shiraishi Aori, en el suelo. Shiraishi Aori, incapaz de recuperarse. Shiraishi Aori, oficialmente acabada. Kusina se puso de pie y sacó una hoja de papel en blanco, agarró un bolígrafo y comenzó a trazar un plan para infiltrarse en la oficina del Hokage. ¿Qué estás esperando? Limpia la mesa. ¿Eh? Ah, cierto. Aori volvió a la realidad y rápidamente quitó los platos de la mesa. Una vez que Kusina tuvo la gran hoja de papel dispuesta, comenzó a esbozar el plano del edificio de oficinas del Hokage. Comenzó dibujando una tortuga, que obviamente representaba al tercer Hokage, Hiruzen. Luego añadió un círculo más pequeño fuera de la tortuga para representar el piso superior donde se encontraba la oficina del Hokage. Fuera de eso, dibujó 2 círculos más grandes para los niveles inferiores del edificio de oficinas, agregando monigotes en estos círculos para representar a los ninjas estacionados allí. En cuanto a su estilo de dibujo, bueno, digamos que no deberías esperar un gran talento artístico de cada ninja. Hay 24 shinobi custodiando el primer piso, todos ellos al menos de nivel Jonin especial o superior, explicó. El segundo piso tiene alrededor de 16 shinobi, todos de rango Jonin. Y escondidos dentro de la oficina hay 4 capitanes de élite Anbu. Infiltrarse en la oficina del Hokage y recuperar el pergamino de sellado sin alertar a nadie es prácticamente imposible. Conocer los detalles de seguridad del edificio de oficinas del Hokage no fue una sorpresa para Kusina. Lo que fue sorprendente, sin embargo, fue que en realidad estaba pensando seriamente si este plan era siquiera factible. Tal vez podríamos crear una distracción afuera y colarnos mientras los demás están ocupados. No, eso no funcionará. Esos 4 ninjas en la oficina están específicamente asignados para proteger documentos clasificados, y son demasiado disciplinados para abandonar sus puestos. O tal vez podríamos destruir todo el edificio del Hokage. Kusina rápidamente negó con la cabeza. No, eso está fuera de discusión. Crearía demasiado ruido, ¿es solo por el ruido? Sensei, su enfoque es cuestionable. Además, si el edificio está en ruinas, encontrar el pergamino sería aún más difícil. Por supuesto, Kusina solo estaba bromeando sobre destruir la oficina del Hokage. En realidad nunca haría algo tan extremo. Pero sus ideas definitivamente se estaban volviendo más creativas. Y entonces, en ese momento, Pin. Tu amigo, Aori el cómplice renuente, ahora está en línea. Como dice el dicho, la vida es así, y si no puedes evitarla, más vale que la disfrutes. Como no podía evitarlo, Aori decidió participar activamente en la planificación, con la esperanza de evitar que Kusina se pasara demasiado de la raya. Se había resignado a esto. Era mejor enfrentarlo de frente y terminar con ello. Después de todo, él solo era el cómplice aquí. Kusina era la mente maestra. Kusina Sensei, creo que no hay necesidad de que nos enfrentemos directamente con esos ninjas. Aori ofreció inmediatamente su sugerencia. ¿Qué quieres decir?, preguntó Kusina, sorprendida. ¿Realmente podrían infiltrarse en el edificio pacíficamente? Sí, totalmente podrían. O mejor dicho, ni siquiera sería una infiltración. Con tu estatus, Kusina Sensei, podríamos entrar directamente. Los shinobi en los niveles inferiores no sospecharían nada. Nuestro único desafío sería nos ocuparemos de esos 4 shinobi de élite en la misma oficina. Tendremos que eliminarlos en silencio, antes de que puedan hacer algún ruido. Kusina consideró sus palabras, dándose cuenta de que tenía razón. Con su estatus, entrar al edificio Hokage no era un problema en absoluto. Ella iba allí todo el tiempo sin que nadie lo cuestionara. ¿Por qué de repente estaba actuando con tanta cautela al respecto ahora? Lo que no se dio cuenta fue que esta vacilación provenía de una conciencia culpable. Continúa, dijo, reflexionando sobre la viabilidad de su idea mientras lo alentaba a continuar. Para evitar levantar demasiadas sospechas, nuestro momento tiene que ser el adecuado, ni demasiado temprano ni demasiado tarde. Si vamos demasiado pronto, el propio Hokage podría seguir allí, y no podemos sacar el pergamino del sello de la oficina, así que tendremos que copiar todo lo que podamos mientras estemos allí. Robar algunos jutsu es mucho menos incriminatorio que robar el pergamino entero. Esta era la forma en que Aori dejaba una opción de respaldo. La dificultad no estaba en la infiltración en sí, sino en cuándo entrar, lo que significaba que tendrían que cronometrar su entrada con precisión para cuando el Hokage estuviera fuera de su oficina. Aunque esto era un desafío, no era imposible, ya que el Hokage tenía una rutina regular como líder de la aldea. El segundo desafío era cómo neutralizar a los 4 shinobi de élite sin hacer un sonido. Aori sabía que no podía manejar eso solo.
Sería ideal si Minato estuviera aquí. Con su técnica del dios del trueno volador, entrar y salir a escondidas sería muy fácil. Si estuviera allí, podría despachar fácilmente a los 4 shinobi en un instante. Pero si Minato estuviera allí, no sería tan fácil. Aquí, probablemente se concentraría en evitar que ambos lograran hacer esto. Al final, lidiar con los Anbu le correspondería a Kushina. Esa noche, a las 10 p.m. El tercer Hokage ya había salido del trabajo, pero sus guardaespaldas seguían trabajando diligentemente. Un recordatorio. Los ninjas Anbu en el edificio de oficinas del Hokage cambian turnos cada 12 horas, por lo que siempre están alertas mientras están de servicio. Lupin y Kaito Kid, equivocado, fueron Kushina y Aori, quienes entraron al edificio de oficinas del Hokage, abiertamente y descaradamente, uno tras otro. Con una exhibición tan descarada, nadie imaginaría que estos dos estaban allí para robar algo. Hoy, el edificio de oficinas del Hokage estaba a punto de convertirse en el escenario de un robo impactante. Kushina caminaba al frente, ya que era ella quien podía hacerlos entrar al edificio con su cara. Aori lo seguía de cerca, incapaz de quedarse de pie hoy. Kushina siguió caminando, hablando con una voz que solo Aori podía escuchar. Plan T, operación inicio. Aori tenía curiosidad. ¿Español cuando se necesitó un nombre en clave para robar? ¿Y por qué era plan T, no plan A? Era como si tuvieran docenas de planes. Plan T, operación inicio. Aori, ¿me recibes? Repitió Kushina. Aori entendió de inmediato. No podía permanecer en silencio ahora. Aori entiende. Hermana mayor, ¿no puedes hablar en serio? Estamos robando un lugar. Como deseaba Aori, Kushina se puso seria. Por favor, proceda con cautela. Esto no es un simulacro. Repito, esto no es un simulacro. Entendido. Aori estaba apretando los dientes. Hermana mayor, estás en el set equivocado. Los dos actuaron con naturalidad y, como Aori esperaba, llegaron al tercer piso sin ningún obstáculo. Según la percepción de Aori, había bastantes ninjas Anbu en este edificio. Por supuesto, definitivamente había más de los que Kushina había mencionado antes. Muchos trabajadores comunes también estaban en este edificio. Pero, en términos de capacidad de lucha, podían ignorarse. Sí, Aori tenía una habilidad de percepción. Si bien tenía un alcance limitado, no podía compararse con alguien como Karin, que estaba equipada con un radar de matriz en fase. Aún así, podía usarse cuando fuera necesario como un ninja sensorial. En cuanto a cómo funcionaba, esa información estaba actualmente clasificada. Pronto, llegaron a la puerta de la oficina del Hokage. Por supuesto, eso no significaba que fuera fácil entrar. Kushina podía hacerlo porque su nombre era Kushina. Si los ninjas de otras aldeas querían infiltrarse aquí, probablemente ni siquiera pasarían la barrera de identificación en la entrada del edificio de oficinas del Hokage antes de que los derribaran. Fue precisamente por eso que Kushina y Aori no podían ser suplantados. Kushina miró cuidadosamente a Aori y, sin detenerse, abrió la puerta de la oficina del Hokage. Era mejor entrar a la oficina al ritmo habitual de Kushina. Cuando quería entrar a la oficina antes, nunca se detenía en la puerta. Ya era una mejora que no pateara la puerta. Cualquiera que entrara en este espacio estaría bajo la vigilancia de los 4 ninjas Anbu en la oficina. Así que Kushina tenía que ser natural. Si esos 4 ninjas Anbu estaban preparados, sería imposible someterlos en silencio mientras se resistían. Los Anbu se dedicaban a matar y reconocer. Siempre estaban muy alerta. Los ninjas de nivel capitán eran individuos muy poderosos. Si bien puede que no haya muchos como un Kakashi adulto, si compararas a Kakashi con un Anbu de nivel capitán promedio en términos de fuerza, un V1, Kakashi básicamente ganaría. Pero si Kakashi tuviera que luchar contra 2 capitanes Anbu al mismo tiempo, básicamente sería derrotado. Si fuera un V3, Kakashi-kun estaría muerto en unos pocos minutos. Así que desde el principio, Kushina y Aori no tenían intención de enfrentarse directamente a estos ninjas. Afortunadamente, Kushina no solo era una ninja fuerte, sino que su jutsu de sellado era aún más fuerte. Cuando se trataba de engañar a la gente que conocía, sus habilidades eran particularmente efectivas. Como el tercer Hokage no estaba allí, un ninja Anbu apareció inmediatamente después de que Kushina y Aori entraran a la oficina. Kushina-sama, ¿qué te trae por aquí? El Hokage-sama ya se fue a casa. Zero, ¿son ustedes otra vez, respondió Kushina casualmente mientras miraba alrededor de la oficina. Podía sentir claramente dónde se escondían los otros 3 ninjas. Sí, si tienes algún asunto urgente, Kushina reconoció a este ninja Anbu.
podía identificarlo por su máscara. Se conocían entre sí, así que, aunque estaba alerta, no lo estaba demasiado. Por lo tanto, antes de que pudiera terminar su oración, Kusina atacó. Esta noche, Kusina llevaba una camisa de mangas sueltas. Sus manos estaban ocultas, así que cuando habló con él y confirmó la ubicación de los otros ninjas, en realidad ya estaba formando sellos con las manos. Jutsu de sellado. Cadenas de sellado de adamantina. 4 cadenas de chakra plateadas aparecieron de repente detrás de Kusina. Salieron disparadas como flechas, apuntando rápidamente a los 4 ninjas. Los 4 fueron atrapados como bolas de masa antes de que pudieran reaccionar. Los ninjas Anbu no entendieron por qué Kusina los había atacado, pero lo supieron al instante qué hacer. Resistir inmediatamente. Sin embargo, las cadenas de sellado adamantinas eran una técnica capaz de reprimir a las bestias con cola. Era extremadamente difícil liberarse con solo la fuerza de un ninja. Las cadenas se apretaron alrededor de los 4 cuellos, cortando su respiración e impidiéndoles hacer un sonido. En ese momento, Aori, que había estado de pie detrás de Kusina, se movió. Llegó rápidamente detrás de cada uno de los ninjas, luego los golpeó rápidamente con el borde de sus manos, dejándolos inconscientes. Kusina liberó el jutsu de sellado y rápidamente encontró el libro de los sellos. No había forma de pasarlo por alto. En esta oficina, ese gran pergamino era una presencia muy llamativa. Aori, ven aquí. Kusina llamó a Aori y estaba a punto de alcanzar el libro de los sellos. Pero de repente se detuvo y se dio la vuelta, preguntándole a Aori. Aori, de repente tengo una pregunta. ¿No es obvio para el Hokage que hice esto, ya que vinimos aquí tan abiertamente y con tanta valentía? ¿Cómo vamos a encubrir esto? Bueno, esta era una pregunta muy buena y práctica. Incluso si pudieran aprender el jutsu del libro de los sellos, no habría forma de que pudieran escapar del castigo del Hokage. El único error fue el momento de esta pregunta. Deberías haber preguntado antes de actuar. Es demasiado tarde para preguntar ahora. ¿Eh? De todos modos, la pregunta de Kusina era muy válida. Aori se quedó sin palabras. De hecho, antes de que hicieran esto, Aori no creía que él y Kusina pudieran salirse con la suya. La naturaleza de este acto era bastante seria. Era equivalente a robar secretos nacionales, y era lo más confidencial. Por ejemplo, solo por ejemplo, podrían transformarse y colarse en esta oficina sin alertar a nadie, y robar algunos de los jutsu del libro de los sellos, y luego irse a salvo. Aún así, el Hokage podría rastrear este asunto tarde o temprano. En lugar de hacer eso, era mejor ser directo de esta manera. Esto era en realidad confesar y recibir indulgencia. Además, ese tipo de infiltración era imposible. Así que Aori llevaba consigo el espíritu valiente de pasar el resto de mi vida en prisión durante esta operación. Olvídalo. De todos modos, no podemos dar marcha atrás ahora. Las cosas ya han llegado tan lejos. Kusina ya lo había descubierto por sí sola, sin necesidad de que Aori le explicara. Este pergamino está sellado en clase. La gente común no puede abrirlo así como así, o serán golpeados. No, no es un sello. ¿Qué es esto? ¿Una maldición? Kusina no se apresuró a abrir el libro de los sellos. En cambio, comenzó a estudiar el sello en el exterior del libro de los sellos. Olvídalo. De todos modos, no es demasiado difícil para mí. Libera. El dicho dice, todo está en uno, y uno está en todos. Este es el legendario todas las leyes son una. Un maestro de sellado como Kusina es muy difícil de desafiar. Esta es una mejora cualitativa sobre la cantidad. La gente común difícilmente puede alcanzar este nivel. Alguien como Aori también aprendió muchas técnicas de sellado de Kusina. Si solo hablas de la cantidad de técnicas de sellado, domina una buena cantidad, pero aún le queda un largo camino por recorrer en términos de dominarlas y poder usarlas de manera efectiva. Después de liberar el sello, Kusina inmediatamente desdobló el libro de los sellos y dijo rápidamente, date prisa y mira. Recuerda todo lo que puedas. Sin el recordatorio de Kusina, Aori ya estaba mirando fijamente el libro de los sellos con los ojos muy abiertos. Si le preguntas qué jutsu le interesaba más aquí, el primero era definitivamente el jutsu del espacio-tiempo, el dios del trueno volador, así que se saltó ese jutsu. Así es, tenía razón al hacerlo. Aori naturalmente no esperaba poder grabar un jutsu poderoso, complejo y difícil de aprender de rango S como el dios del trueno volador de una sola vez. Nadie sabía cuándo el Hokage descubriría la situación aquí. Aori no podía dedicar todo su tiempo a este jutsu. Solo podía memorizar estas cosas en su cabeza, y no podía dejar ningún registro escrito.
De hecho, su suposición era correcta. Cuando Kusina rompió el sello afuera del libro de los sellos, en la residencia Sarutobi en Konoha, el tercer Hokage Sarutobi Hiruzen. Y antes de continuar, si llegaste a esta parte del video, comenta el emoji secreto que aparece en este momento en pantalla. Así sabré quiénes son mis suscriptores más atentos. Que ya estaba dormido, de repente se sentó en la cama. Hiruzen, ¿qué pasa? La esposa del Hokage fue despertada por él. Alguien ha roto el sello del libro de los sellos. El Hokage dijo esto mientras se ponía rápidamente su ropa y salía corriendo del dormitorio. Hokage-sama. Cuando el tercer Hokage acababa de salir de la habitación, un ninja Anbu apareció frente a él. Envié personal inmediatamente. Rodee el edificio de oficinas del Hokage. ¿Sí? Tercer Hokage, ¿qué pasó? No preguntes. Ve y hazlo ahora. El Hokage dio su orden y luego corrió hacia el edificio de oficinas. En ese momento, el Hokage se dio cuenta de las deficiencias de su propio jutsu. Si tuviera un jutsu de vigilancia en tiempo real, sabría lo que estaba sucediendo en la oficina del Hokage en ese momento, en lugar de estar en la oscuridad y solo saber que alguien había roto el sello del libro de los sellos, lo único que podía hacer ahora era rezar para que el libro de los sellos no hubiera sido robado. Debido a este incidente, el Hokage decidió inventar un jutsu de vigilancia como el que usan las brujas, HMM, ¿qué tal si lo llamamos jutsu del telescopio? Un jutsu así sería crítico en momentos clave, como ahora. Si el Hokage tuviera este jutsu, podría saber de inmediato lo que estaba sucediendo dentro de la oficina. Normalmente, podría usarlo para espiar, para vigilancia. Para monitorear la seguridad de Konoha. El tercer Hokage, vistiendo su uniforme de combate, corrió rápidamente por las calles de Konoha. Detrás de él y en los techos de ambos lados, seguían los Anbu directos del Hokage. En menos de 10 minutos, habían rodeado el edificio de oficinas del Hokage. En ese momento, dentro de la oficina del Hokage, Kusina dijo de repente: Aori, estamos rodeados. Aori respondió: lo sé, maestra Kusina. También se había dado cuenta. Aunque su capacidad de percepción no era tan buena como la de Kusina, tanta gente apareciendo de repente, siempre y cuando no fuera un idiota, sabría que el Hokage había traído gente aquí. Sin embargo, mientras hablaba, sus ojos nunca dejaron el libro de los sellos. Tal vez podría memorizar algunos jutsu más en estos 1 o 2 minutos. La conmoción fuera de la naturaleza allí captó la atención de los ninjas que custodiaban el edificio de oficinas del Hokage. Un ninja salió rápidamente, y cuando vio que el líder era el tercer Hokage, se relajó. Hokage-sama, ¿qué pasó? El Hokage lo miró en silencio. ¿No debería ser él quien preguntara eso? ¿Alguien ha estado en mi oficina recientemente? Dado que la fuerza de guardia estaba intacta, el Hokage se sintió aliviado temporalmente. Significaba que probablemente no se habían llevado el libro de los sellos. Esa, Kusina-sama vino aquí hace un tiempo. El ninja no entendía qué había sucedido para causar tanta conmoción, pero rápidamente le dijo lo que sabía. Kusina. Al escuchar este nombre, el Hokage se sorprendió, pero no del todo. Si fuera Kusina, realmente podría haber hecho algo como echar un vistazo al libro de los sellos. Por supuesto, si tuvieras que describir los sentimientos del Hokage en ese momento, estaba un poco más tranquilo que antes. Después de todo, que Kusina mirara el libro de los sellos era mucho mejor que lo mirara una persona desconocida o un enemigo. Pero tranquilo o no, Kusina había hecho algo bastante serio esta vez. ¿Se fue?, preguntó el Hokage. No, Kusina-sama llegó aquí hace menos de 20 minutos. Todavía no se ha ido. Al escuchar esto, el Hokage no respondió, sino que entró directamente al edificio de oficinas. Pero como sabía que la culpable era Kusina, no trajo a demasiadas personas adentro. El tercer Hokage caminó al frente, con 2 ninjas Anbu detrás de él. Después de llegar al tercer piso, abrió la puerta de la oficina sin dudarlo. Lo primero que vio el Hokage fueron los 4 ninjas Anbu que yacían inconscientes en el suelo. Entonces, vio a Aori todavía tendido sobre el libro de los sellos. Finalmente, su mirada se desplazó hacia el rostro de Kusina. Tercer Hokage, Kusina sonrió incómodamente. Ya es muy tarde. ¿Ya has comido? Esta vez no puedes dejar que Kusina se salga con la suya. Cierto, esta vez fue un poco demasiado lejos. ¿Y qué pasa con ese discípulo suyo? ¿No se suponía que debía mantener a raya a Kusina? ¿Por qué ambos están causando problemas? En cualquier caso, esta vez debe ser castigada severamente. ¿Un Jinchuriki de 9 colas husmeando en el libro de los sellos? Esto es algo peligroso.
pero no se llevó el libro de los sellos y no hizo ninguna copia. Técnicamente hablando, no causó ningún daño grave. Sarutobi, no se trata de si causó o no daño, se trata de la actitud de Kushina. Tocó el libro de los sellos con tanta facilidad y descuido. Ese es el problema. El Hokage y varios asesores tuvieron una acalorada discusión sobre el impactante caso que Kushina había cometido. Sus opiniones sobre el castigo diferían. Aunque estaba bastante enojado por las acciones de Kushina, aún así la defendió durante el debate, hablando a su favor. A continuación, se incluye un breve resumen del castigo que recibieron Uzumaki, Kushina y Shiraishi Aori. 4 meses de confinamiento. Si esos 4 meses de confinamiento se hubieran pasado en la prisión de Konoha, entonces este castigo sería bastante aterrador. Si se tratara de ninjas de aldeas enemigas, habrían terminado en 2 semanas desde que ingresaran a la prisión de Konoha. Lo mismo sucedía con los ninjas renegados de Konoha. Si bien las acciones de Kushina y Aori no los convertían en renegados, no podían evitar el sufrimiento en prisión. Sin embargo, el lugar de confinamiento no era la prisión, sino sus propios hogares. Para Aori, este era un castigo insignificante. Para él, estar confinado durante 4 meses no era nada. Pero para Kushina, que estaba acostumbrada a ser libre y loca, este era un castigo severo. Los demás consejeros, además del Hokage, estaban todos molestos por el castigo. Pensaban que la sentencia del Hokage era demasiado indulgente. Pero lamentablemente, el Hokage insistió en su opinión. Esto involucraba el principio de toma de decisiones de Konoha, que es que cuando el Hokage está en el cargo, estos consejeros solo tienen derecho a hacer sugerencias. El poder de toma de decisiones está en manos del Hokage. Solo cuando el puesto de Hokage está vacante, los consejeros tienen la oportunidad de ejercer parte de la autoridad del Hokage. Por supuesto, si tuviera que decir cuál es su mayor derecho, sería su considerable influencia en la elección del Hokage. En resumen, en este asunto de Kushina, tenían que escuchar al Hokage. Podían estar descontentos, pero no podían interferir en las decisiones del Hokage. Así comenzó el encierro de Kushina y Aori. Para Aori, su vida diaria consistía en refinar chakra, practicar jutsu, estudiar técnicas de sellado, entrenar taijutsu, comer, dormir, y luego otro día comenzaba. Un ninja Anbu era responsable de vigilarlo y entregarle sus comidas todos los días. 1 día, 2 días, 3 días, entonces pasó un nuevo año. Mientras estaba confinado, Aori celebró su 12º cumpleaños. Entonces pasaron 4 meses. Después de 4 meses, Kushina y Aori finalmente se vieron por primera vez. También fue la primera vez que volvieron a ver a una persona viva después de todo este tiempo, además de los ninjas Anbu. Maestra Kushina, creo que te has vuelto más blanca. Tu piel se ve bien. Aori hizo un comentario sarcástico. Por supuesto que sería blanca. No había visto el sol en 4 meses. ¿En serio? Aún te ves algo pálida, como antes. No sé si soy justa, pero siento que ahora le tengo un poco de miedo al sol. Mientras hablaba, Kushina levantó la mano para protegerse los ojos del sol. Piel clara como el cristal, miedo al sol, poderosa habilidad para luchar. Espera, ¿esto es un cambio de escenario? Kushina no es del clan Uzumaki, sino del clan Hyuga. En cualquier caso, Kushina finalmente era libre. Y después de haber sido reprimida durante tanto tiempo, era aún más difícil de controlar, ella quería ir al frente. Esta vez, nada la detendría. Dejaría Konoha para ir al campo de batalla. El Hokage ciertamente no estaría de acuerdo. Entonces Kushina escribió 50 peticiones al Hokage todos los días. Lo hizo incansablemente. El Hokage finalmente cedió, antes de que Kushina se metiera en más problemas, aceptó dejarla ir al frente en una misión de corto plazo. ¿Acaso fue esto una compensación por haber confinado a Kushina durante tanto tiempo? En resumen, después de que la Tercera Guerra Mundial y Shinobi se hubiera prolongado durante varios años, Kushina, a través de solicitudes persistentes, finalmente fue enviada al frente. Esto demuestra un punto: nada puede detener a alguien que está decidido. Mientras perseveres, eventualmente lograrás algo. Por supuesto, el resultado podría ser bueno o malo. Para garantizar la seguridad de Kushina, el Hokage les asignó una misión relativamente simple esta vez. Si bien era una misión de rango A, no estaba garantizado que desencadenara un combate. Escoltarían a un equipo de ninjas médicos al puesto de mando de primera línea de Konoha contra Tsunagakure. En este momento, la batalla entre Konoha y Tsunagakure ya se inclinaba hacia una victoria.
Quizás Tsunagakure ya estaba pensando en cómo retirarse elegantemente de la guerra. El motivo de la Tercera Guerra Mundial y Shinobi fue la desaparición del tercer Kazekage. Sin embargo, esta guerra fue solo una continuación de la Segunda Guerra Mundial y Shinobi. El incidente del Kazekage fue solo una excusa y el detonante de la guerra. Los conflictos entre las aldeas ninja estaban profundamente arraigados. En las etapas iniciales de la guerra, Tsunagakure había invadido el país del fuego. Pero Konoha estabilizó rápidamente la situación y logró empujar las líneas de batalla fuera del país durante los siguientes años. Sin embargo, debido a la lucha en múltiples frentes, Konoha no lanzó inmediatamente un contraataque en el país del viento. Actualmente, los campos de batalla estaban ubicados dentro del pequeño país de los ríos, entre los dos. En la línea del frente, los dos bandos estaban entrelazados, y los enfrentamientos ocurrían en cualquier momento. En términos de forma, Konoha ya había tomado el control del campo de batalla. Por lo tanto, la línea del frente de Tsunagakure estaba relativamente segura entre todos los campos de batalla. Este equipo médico estaba formado por 20 ninjas médicos, todos ellos no combatientes. Su capacidad de lucha era básicamente insignificante, por lo que necesitaban muchos guardias. No sería posible que Kushina y Aori fueran los únicos en llevar a cabo esta misión de escolta. 2 personas que vigilaran a 20 personas no serían una escolta, sería un suicidio. Por lo tanto, además del profesor y el alumno, había 16 ninjas Anbu en 4 equipos para un total de 18 guardias. Pero en realidad, la misión principal de estos ninjas Anbu era proteger a Uzumaki Kushina. La misión secundaria era proteger a los ninjas médicos. Incluso se declaró explícitamente en la misión que estas 20 personas podrían ser abandonadas si fuera necesario. Por lo tanto, estos 16 ninjas Anbu eran más como guardias y vigilancia para Kushina que para los ninjas médicos. En cuanto a nuestro protagonista, Aori, lo siento, los Anbu no le prestarían atención. En el campo de batalla, tendría que depender de sí mismo y sobrevivir por su cuenta. A pesar de que se dirigían al frente, Aori básicamente viajaba ligero. Realmente no tenía mucho que llevar. Primero, reabasteció algunas de sus herramientas ninja, incluyendo cosas como kunais y shurikens. Segundo, trajo una bolsa de píldoras de raciones. Esto era imprescindible para cualquier viaje, ya fuera de viaje, de campamento o de asesinato. Tercero, compró una capa negra. Esto no era para verse bien o estar a la moda. En el campo de batalla, poder ocultar las manos era crucial para un ninja. La mayoría de las veces, la primera acción de un ninja en un ataque era formar sellos manuales. Poder ocultar las manos podía ocultar parcialmente las intenciones de ataque. Cuarto, preparó una máscara blanca para sí mismo. Esto no tenía nada que ver con los Anbu. No vivía como un ninja Anbu, pero sentía que los ninjas debían ocultar sus rostros cuando fuera necesario. Esto es algo que Kakashi Hatake hizo excepcionalmente bien. Ni siquiera sus compañeros ninjas sabían cómo era. Una mañana, este grupo de unas 40 personas abandonó Konoha y se dirigió hacia las líneas del frente contra Tsunagakure. En términos de la escala diaria de los movimientos ninja, un grupo de 40 ya era bastante grande. Después de todo, la mayoría de las veces, los ninjas operaban en grupos de 4. Como había ninjas médicos con físicos más débiles, la velocidad de movimiento de este equipo no era muy rápida. Tardaron casi 6 días en llegar a la frontera del país del fuego. Kushina-sama, necesitamos aumentar nuestra vigilancia a partir de ahora. En términos de ubicación, actualmente estamos en la zona de guerra. A partir de ahora, podemos encontrar pequeños grupos de ninjas de Tsunagakure infiltrándose en cualquier momento. Esa noche, mientras el equipo estaba montando el campamento, el líder de los Anbu fue hacia Kushina y se lo recordó. Kushina asintió y no dijo nada. No pienses que solo porque parecía despreocupada, no sabía nada sobre la guerra. De hecho, ella había experimentado personalmente la destrucción del país de los remolinos cuando era niña. Conocía muy bien la crueldad de la guerra. El puesto de mando y el cuartel general de primera línea de Konoha, que se establecieron en la frontera entre el país del fuego y el país de los ríos, todavía estaban a 200 kilómetros de distancia, y ellos estaban a solo 250 kilómetros de las líneas del frente. Las pequeñas fuerzas de Tsunagakure podrían fácilmente eludir las defensas de Konoha e infiltrarse en el país del fuego para sabotear. Lo ideal sería que fueran al puesto de mando lo antes posible. Pero debido a la condición física de algunos ninjas, tendrían que quedarse aquí durante la noche. Por eso el ninja Anbu le recordó a Kushina que se mantuviera alerta.
A medida que se acercaban a la zona de guerra, la mayoría del equipo comenzó a ponerse nervioso. Pero Aori no estaba entre ellos. Ni siquiera él sabía por qué era tan inusualmente adaptable a la guerra. Aunque estaba escuchando la advertencia del ninja Ambu junto a Kusina, tenía una expresión indiferente en su rostro. La tienda en la que se alojaba Kusina era su privilegio especial. Como su discípulo, Aori también podía beneficiarse. Por la noche, no tendría que meterse en las tiendas con los ninjas Ambu. Después de que los ninjas Ambu abandonaran la tienda, sacó un pequeño pergamino y comenzó a dibujar en él. Kusina lo miró con curiosidad y preguntó, ¿es eso una mejora del sello de los 4 símbolos internos? Sí, Aori era un hombre que no podía dejar de pensar. En ese momento, estaba tratando de mejorar el sello de los 4 símbolos internos nuevamente. Sí, asintió Aori. El sello de los 4 símbolos internos es sin duda una de las técnicas de sellado más fuertes, pero el problema es que es demasiado poderoso y consume demasiado chakra. Y esa no es la peor parte. Su mayor defecto es su amplio rango de efecto. Es muy fácil eliminar al usuario junto con él. Así que espero reducir su rango de efecto. No había pasado mucho tiempo desde que Aori comenzó a aprender técnicas de sellado. Ahora, ya estaba tratando de modificar una técnica prohibida de rango S. La primera reacción de Kusina fue prohibirlo. Después de todo, desarrollar y mejorar Jutsu era una tarea extremadamente peligrosa. Y mucho menos las técnicas de sellado, que eran las más complejas entre todas las técnicas. Si cometía un error, es muy probable que no solo el propio Aori, sino también estas docenas de personas, estuvieran todos acabados. Pero cuando vio los argumentos detallados y las técnicas modificadas en el pergamino, dudó. Como miembro del clan Uzumaki, la propia Kusina era una experta en técnicas de sellado. Aori ya había hecho parte del trabajo y no había encontrado ningún error o omisión. Esto demostraba que estaba en el camino correcto y se dirigía al éxito. La hizo dudar por un momento. Al ver la expresión vacilante de Kusina, Aori supo lo que estaba pensando. Rápidamente dijo, no se preocupe, maestra Kusina, solo estoy teoría. No haré ningún experimento sin su permiso. Este audio ha sido creado por Puffy03, si escuchas esta marca en otro canal, significa que simplemente lo resubieron sin esfuerzo alguno, póngase a chambear mijo. No soy tan intrépido. Al escuchar a Aori decir esto, Kusina se sintió un poco tranquilizada. Pero aún así dijo seriamente, estoy de acuerdo con que hagas una investigación, pero debes obtener mi permiso antes de probar cualquier técnica modificada. Debo estar presente en ese momento, o no podrás hacer ningún experimento. Entes. ¿Entiendes? Entendido, absolutamente. Aori respondió rápidamente. Sabía lo que era bueno para él. Después de todo, en el mundo ninja, hay un dicho, aprecia la vida y aléjate de los locos a los que les gusta desarrollar técnicas prohibidas. A medida que la noche se hacía más profunda, las hogueras en el campamento se extinguieron. Los ninjas médicos ya se habían ido a dormir. Los Ambu solo dejaron un equipo de guardia. Aunque no había ninguna fuente de luz, Aori salió de la tienda. Seguía trabajando en la técnica de sellado bajo la luz de la luna. La luz de la luna esta noche era muy brillante. A medida que pasaba el tiempo, Kusina se había ido a dormir. Pero de repente, la pluma de Aori se detuvo. Sus cejas se fruncieron involuntariamente. Esto no se debía a que hubiera encontrado un problema con su deducción. Había descubierto que alguien se acercaba silenciosamente al campamento. Enemigos. No esperaba que los enemigos aparecieran tan pronto después del anochecer. Ya que todavía estaban dentro de la Tierra de Fuego, Aori y los demás no ocultaron intencionalmente su campamento. No era extraño que los enemigos pudieran encontrarlo. Aori se puso de pie y guardó su bolígrafo y pergamino en su bolsa de herramientas ninja. El ninja Ambu de turno notó los movimientos de Aori. No dijo nada, pero le hizo señales con la mano. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Aori extendió una mano desde su capa y rápidamente hizo señales con la mano. A las 6 en punto, a 400 metros de distancia, en el bosque. 4 objetivos enemigos. El ninja Ambu se sobresaltó. Aori había visto al enemigo, pero no habían encontrado nada. Pero no dudaron de las palabras de Aori. Cada ninja tenía sus propias fortalezas únicas. Como ninja Ambu, no subestimaría a ningún ninja solo porque fuera joven. No subestimar a ningún ninja era el primer credo del Ambu. Aquellos que no seguían este credo ya no estaban en este mundo. Me ocuparé de ellos. Era el capitán del Ambu. Rápidamente tomó su decisión. No, continuó Aori comunicándose con el Ambu usando señales con las manos.
Continúa vigilante. Puede que haya otros enemigos sin descubrir. En cuanto a los que están en el bosque, me ocuparé de ellos. El Ambu dudó por un momento antes de asentir con la cabeza. No olvidó que su misión principal era proteger al Jinchuriki de 9 colas, y la misión secundaria era proteger a los ninjas médicos. En cuanto a matar al enemigo, eso no era parte de la misión. Dejó que Aori se encargara de derrotar al enemigo. Esto no era porque confiara en el poder de ataque de Aori. Era porque no importaba si Aori moría. Esa era la verdad. Aori no sabía los pensamientos del Ambu. Rápidamente desapareció en la oscuridad y caminó hacia la ubicación del enemigo. Según su percepción, los 4 enemigos no estaban agrupados. En territorio enemigo, estaban muy alertas. Los 4 se escondían en 4 lugares diferentes, lo que le dio a Aori la oportunidad de derrotarlos uno por uno. Mientras caminaba, Aori se puso su máscara en blanco. Era realmente una máscara en blanco. Solo había 2 agujeros para los ojos. La máscara no tenía ningún patrón. Mientras caminaba, Aori comenzó a hablar en voz baja. La noche estaba muy oscura. Aunque su voz era muy baja, debido a la dirección del viento, lo que dijo se podía escuchar claramente en el campamento de Konoha. Suena la campana del templo Hyonshoja, nos habla de la impermanencia de todas las cosas, las flores de los árboles gemelos Sal se han marchitado, nos muestra que todo mal debe ser eliminado, buenas noches a todos. El genin de Konoha, Shiraishi Aori, informa, las sombras eran densas en el bosque, pero los ojos de Aori se habían adaptado rápidamente a la oscuridad. Se movió en silencio hasta unos 20 metros de uno de los enemigos. Quizás el enemigo no creía que todavía estuviera expuesto. El ninja que se escondía allí permaneció inmóvil. Por supuesto, no son ninjas de Konoha. Continuó moviéndose en silencio, su distancia del enemigo aumentaba en lugar de disminuir. Llegó a un árbol antes de meter la mano en la bolsa de herramientas ninja que estaba detrás de él y sacar un kunai y 3 shuriken. Luego, sin dudarlo, ejerció fuerza con su muñeca. Los 3 shuriken fueron lanzados. En la noche silenciosa, el sonido de los proyectiles cortando el aire era obvio. Pero la noche también proporcionó una cobertura más favorable. Cuando el primer enemigo no entendió de inmediato la dirección del ataque, significaba que no tendría la oportunidad de entenderlo en su vida. Los 3 shuriken lo golpearon directamente en la cara, perforaron su cuello y otro atravesó su pecho. Uno menos, contó Aori en silencio. Después de derribar al primer enemigo, Aori ni siquiera miró hacia arriba. Lanzó el kunai hacia su costado superior. El segundo enemigo estaba escondido en este árbol. El enemigo escuchó el sonido del ataque e inmediatamente hizo a un lado el follaje para mirar la ubicación del primer enemigo. Pero en el momento en que se asomó, fue asesinado por un kunai. Este era un tipo inexperto. De lo contrario, no habría actuado de manera tan imprudente. Aori se inclinó ligeramente hacia un lado. Entonces, con un bang, el cadáver del enemigo cayó a su lado. 2 abajo. Por las reacciones de estos dos, estaba claro que solo eran genin. Los Chunin y Jonin experimentados no serían fácilmente tomados por sorpresa por sus reacciones. Esto significaba que al menos uno de los 2 restantes era un Jonin. Un equipo como este no podría infiltrarse en la Tierra del Fuego sin un Chunin al frente. Si solo hubiera Chunin y Genin, no sería una misión de infiltración, sería una misión suicida. ¿Un Jonin? ¿O 2 Jonin? Aunque Aori escuchó a través de su percepción que sus compañeros posiblemente habían sido asesinados, los 2 restantes no actuaron precipitadamente. Se quedaron en su lugar por ahora. Buen juicio. En este tipo de situación, cuanto más te mueves, más fácil es que te maten. La noche es ventajosa para ambos lados, pero eso solo es cierto si no hay un ninja sensorial. En ese momento, Aori ya no necesitaba esconderse. Un rayo brillante brilló en la palma de Aori, revelando su ubicación junto con un sonido penetrante. En la oscuridad, era tan obvio como un objetivo. Casi simultáneamente, varios shuriken volaron hacia Aori. Pero era demasiado tarde. Solo con usar Chidori Flow, la velocidad de Aori podría aumentar a 4 o 5 veces su nivel original. El cuerpo de Aori se movió con una imagen residual y se precipitó debajo de otro árbol grande. Luego, con su palma cargada con rayos, se estrelló contra el árbol. Un rayo atravesó sin esfuerzo el árbol, que tenía más de 40 centímetros de diámetro, y luego atravesó el corazón del ninja que se escondía detrás del árbol. Todo el brazo de Aori estaba enterrado en el árbol. El rayo convirtió la parte perforada en carbón, pero sintió una sensación húmeda en las yemas de los dedos. El aire estaba lleno de olor a sangre.
Aori sabía que su palma había atravesado el cuerpo del enemigo. Pero no estaba satisfecho. ¿Estaba equivocado? Aori frunció el ceño. Había estado esperando eliminar al Jonin del enemigo con este rayo. Pero el hecho de que su brazo hubiera atravesado el árbol y el cuerpo del enemigo solo se hubiera movido unos centímetros, mostraba que no era un Jonin. Si fuera un Jonin, al menos debería haber evitado ser golpeado en un punto vital. A pesar de que fue tan rápido como un rayo, un Chunin debería haber sido capaz de esquivarlo. Después de eliminar a 2 Genin y un Chunin, Aori no se relajó en absoluto. Sabía que el Jonin del enemigo estaba a punto de atacar. El enemigo vio que el brazo de Aori estaba atrapado en el árbol. No podía sacarlo. Definitivamente elegirían atacar en este momento. Por supuesto. Una espada larga atravesó la frente de Aori. Tal vez este Jonin estaba sacrificando a su propio Chunin para eliminar a Aori, quien era un enemigo desconocido. Esta era una trampa que Aori había creado intencionalmente. ¿Cómo no podía aprovecharla? Honestamente, no tenía confianza en luchar contra un J9 Nin de frente. Pero no estaba seguro de poder eliminar a un Jonin en una oportunidad que había creado. El relámpago que había estado girando alrededor de su mano derecha envolvió instantáneamente todo su cuerpo. La luz deslumbrante era visible incluso desde el campamento de Konoha a cientos de metros de distancia. El sonido estridente de los pájaros cantando resonó a lo lejos. Flujo Chidori. Si hubiera un quinto enemigo, habrían sido fácilmente eliminados por un objetivo tan brillante. Desafortunadamente, solo había 4. Aori extendió su mano izquierda hacia arriba y agarró la espada larga del enemigo con su mano desnuda. El dolor punzante le hizo fruncir el ceño involuntariamente. Pero para entonces, la fuerte corriente eléctrica ya estaba viajando por la espada y paralizando el cuerpo del Jonin. El brazo que Aori había hundido en el árbol extendió de repente un rayo de luz blanca de 5 metros de largo, luego su brazo se levantó rápidamente. El árbol y el cadáver del enemigo que había estado colgando de su mano derecha fueron cortados por la mitad. Mientras balanceaba su brazo, la luz blanca cortó hacia el Chunin enemigo que estaba paralizado en el aire. Lanza Chidori. Esta era una variación del Chidori, con un poder de ataque reducido pero un alcance de ataque de 5 metros. Pero su reducción de poder solo se comparaba con el Chidori de máxima potencia. Si alguien era cortado por la lanza Chidori, no había duda de que la carne y los huesos serían cortados en 2. La intención original de Aori era eliminar al Jonin. Pero desafortunadamente, un Jonin era un Jonin. Aunque estaba paralizado, aún podía torcer su cuerpo a la fuerza en el aire. El golpe fatal de Aori solo le cortó la mitad del brazo. Y cuando le cortó el brazo, Aori ya no pudo seguir enviando fuertes corrientes eléctricas al Jonin. Aunque el entumecimiento todavía lo hacía sentir incómodo, su movilidad se había recuperado. Se dio cuenta de que ya no podía pelear después de perder un brazo. Entonces, después de aterrizar, se retiró rápidamente. A sus ojos, Aori estaba ileso, por lo que sintió que no podía ganar. Pero en realidad, Aori ya había consumido una gran cantidad de chakra. Los jutsu avanzados eran poderosos, pero también consumían una cantidad significativa de chakra. Entonces Aori ya no tenía la fuerza para perseguirlo. Disipó el relámpago alrededor de su cuerpo y dejó caer la espada larga que había estado sosteniendo en su mano izquierda. No le importó que el medio brazo del enemigo todavía estuviera colgando de la empuñadura de la espada. En ese momento, Kusina se apresuró. Detrás de ella, seguía un equipo de ninjas Sambu. ¿Cómo estás, Aori? ¿Dónde está el enemigo? Kusina vio que Aori todavía estaba de pie en el bosque y suspiró aliviada antes de preguntar de inmediato. El olor a sangre en el aire era aún más fuerte. Después de todo, aquí se habían creado 3 cadáveres y también había un ninja sin brazos. Pero Aori no dijo nada. Normalmente, aquí es donde el protagonista expresaría su malestar psicológico por su primera muerte, pero Aori no tenía ningún malestar. Desde que llegó a este mundo, la educación de Aori había sido sobre cómo matar con mayor precisión y cómo matar de manera más eficiente. Los ninjas eran máquinas de matar. Y lo que estaba haciendo ahora era solo una aplicación práctica de 12 años de aprendizaje. ¿Estás herido? Kusina vio que Aori no respondía. Sin decir palabra, comenzó a revisar sus heridas. Afortunadamente, solo tenía un corte en el brazo. En este punto, Aori finalmente exhaló y respondió. No había hablado antes, no por la incomodidad de matar, sino porque se había sobrecargado. Sí, se había sobrecargado.
Justo ahora, durante toda esta maniobra, había experimentado una sobrecarga máxima de más 9G. Lo hizo sentir muy incómodo. No se sintió mejor hasta después de un tiempo. La herida en su palma era grave. El ataque del enemigo había atravesado su hueso. Si no hubiera tenido la liberación del rayo, habría quedado incapacitado. Pero el dolor no era mucho. Esto se debía a que Aori había estado usando la liberación del rayo para adormecer su palma. Pero esto también tenía desventajas. Aunque no dolía, la estimulación de la liberación del rayo hizo que su herida sangrara profusamente. 3 abajo. El restante escapó. Supongo que todavía no puedo lidiar con Junin. Aori se quitó la máscara y esbozó una sonrisa irónica. La pelea había durado menos de 2 minutos, pero consumió mucho de su chakra. Si ese Junin no hubiera elegido irse y hubiera continuado luchando, entonces Aori el ninja ya podría estar muerto. Pero sus palabras dejaron sin palabras a los 4 ninjas Anbu que seguían a Kushina. Como guardias de Kushina, naturalmente sabían que Aori era solo un niño que se había graduado recientemente de la Academia Ninja. ¿Un genin se sentía arrepentido de no poder derrotar a un Junin? ¿Cómo podían ellos, Anbu experimentados, vivir con eso? ¿Era este realmente un caso de sangre nueva reemplazando a la vieja? Es esta mano la que está herida. Kushina siguió revisando la mano derecha de Aori, que estaba cubierta de sangre. En realidad, era toda la sangre del enemigo. Su mano derecha no estaba herida. Por el contrario, era su mano izquierda la que estaba herida. La mano que había tomado la espada del enemigo y todavía estaba herida, su mano izquierda estaba doliendo profusamente. La herida era profunda, hasta el hueso. Kushina tiró bruscamente de la mano de Aori. Cuando vio que no reaccionaba en absoluto, comprendió de inmediato. Disipa tu liberación de relámpagos. De lo contrario, no podrás curarte. Aori dejó escapar una sonrisa irónica, luego, obedientemente, disipó el relámpago en su mano. El intenso dolor comenzó a estimular sus nervios. Kushina rápidamente lo llevó de regreso al campamento. No faltaban ninjas médicos aquí. Después de recibir tratamiento de los ninjas médicos, el dolor de Aori disminuyó rápidamente. El ninjutsu médico era realmente una habilidad notable. Mientras Aori estaba siendo tratado, los ninjas Anbu ya habían revisado el campo de batalla. Uno de ellos susurró al oído de Kushina: son ninjas de Sunagakure. 3 muertos, uno escapó con un brazo amputado, su tono estaba lleno de asombro. Nadie podría imaginar que un genin, que acababa de graduarse y estaba experimentando su primera batalla real, pudiera hacer esto. Basándose en la composición del equipo de Sunagakure, los 3 que fueron asesinados eran de hecho un Chunin y 2 genin, como Aori había juzgado previamente. Esto ya era un logro notable. También había cortado el brazo del Junin. Se podría decir que había luchado de manera pareja contra 4. Kushina asintió, indicando que había entendido. Mientras ayudaba a vendar la herida de Aori, dijo: buen trabajo, Aori. No está mal para mi discípulo. Pero la próxima vez que te encuentres con este tipo de situación, no ataques solo. Tuviste suerte esta vez. Aori esbozó una sonrisa irónica. No esperaba que Kushina tuviera un lado al que le gustara dar sermones. Como se atrevió a atacar solo, tuvo la confianza para protegerse. Pero no podía explicar las razones por ahora, por lo que solo podía soportar las quejas de Kushina. Solo quería probar mis habilidades. Solo podía dar esta excusa poco convincente. Kushina miró a Aori con enojo y luego le dio unas palmaditas en la mano herida. ¿No te dolió mucho? ¿Está bien? ¿Cómo te sientes? Aori intentó apretar el puño. El vendaje que tenía en la mano le dificultaba los movimientos. Pero el dolor punzante que esperaba no llegó. El tratamiento ya había hecho efecto en solo 10 minutos. Ya no me duele mucho. Realmente eres la mejor, maestra. Aori la elogió, dejando a los ninjas médicos sin palabras. Era como si hubiera sido obra de Kushina el que lo hubiera curado. ¿Quién te preguntó? Estoy preguntando sobre tu primera experiencia de batalla real. Dijo Kushina. ¿Quién te preguntó? Estoy preguntando sobre tu primera experiencia de batalla real. El tono de Kushina era un poco impaciente. La comprensión de su discípulo era deficiente. ¿No podría haber un poco de telepatía entre maestro y estudiante? Aori pensó por un momento y luego dijo: estoy bastante satisfecho con mi desempeño. Debido a mis habilidades sensoriales, la oscuridad me benefició. La pelea duró menos de 2 minutos de principio a fin. De hecho, solo ataqué a cada uno de los 4 enemigos una vez. Fue una táctica de ataque relámpago. Los resultados parecen bastante buenos.
3 muertos y 1 herido. El Junin de Sunagakure al que le corté el brazo probablemente no podrá salir del país de manera segura, objetivamente, tenía todas las ventajas. Si el otro lado tuviera un ninja de tipo sensorial, definitivamente no habría ganado tan fácilmente. Si tuviéramos que luchar de frente, la brecha entre un Junin y yo sigue siendo bastante obvia, tanto en términos de experiencia de combate como de fuerza. A través de esta batalla, Aori también se había dado cuenta de sus debilidades. Una de ellas era su falta de chakra. El jutsu de alto nivel que perseguía requería que el usuario tuviera una gran cantidad de chakra. Pero estaba claro que aún no estaba en una edad en la que tuviera suficiente chakra. Estoy muy satisfecho contigo, Aori. Tienes que entender que los ninjas no son guerreros. No hay muchos sí. Sabía que eras talentoso antes, pero ahora has demostrado tu valía. Kusina en realidad quería preguntar algo más. Quería preguntar si Aori tenía alguna preocupación psicológica, ya que esta era su primera batalla real y su primera muerte. No esperaba que Aori pudiera hacer un resumen de combate natural, lo que significaba que no tenía ningún problema psicológico. Aori asintió, indicando que entendía. Los ninjas no eran guerreros, ni tampoco caballeros. Los ninjas buscaban matar de un solo golpe, no participar en una pelea justa 1 contra 1. Independientemente del método, siempre que pudieras matar a un Chunin, significaba que el ninja tenía las habilidades de un Chunin. Siempre que pudieras matar a un Junin, significaba que tenías las habilidades de un Junin. Ya sea que mataras con una espada o con veneno, el efecto era el mismo. Si hubiera sabido que Kusina estaba preocupada por sus cambios psicológicos después de su primera muerte, le habría dicho a su maestra que no necesitaba preocuparse. A aquellos de ellos que estaban decididos a convertirse en ninja se les había enseñado a matar de manera eficiente y a matar de manera eficiente mientras se protegían, casi desde el nacimiento. Aori, que era un estudiante modelo perfecto, podía expresar perfectamente lo que había aprendido en clase en el campo de batalla. O tal vez los escenarios del campo de batalla habían sido ensayados innumerables veces en su mente. Las preocupaciones de Kusina eran infundadas. Pero consumí mucho chakra, dijo Aori con una sonrisa irónica. Había estado emitiendo demasiado poder. Especialmente la lanza Chidori. Esta técnica, que enviaba chakra a volar a 5 metros de distancia, consumía chakra de forma loca, aunque Aori era experto en usar chakra de manera eficiente, no podía soportar el consumo de la lanza Chidori. Jaja, Kusina se echó a reír. ¿Quién te dijo que solo pensaras en esos jutsu de rango A y rango S? Ahora sabes que te falta chakra. Se rió de Aori mientras le daba palmaditas en el hombro. Esto hizo que Aori se molestara bastante. Tú, Uzumaki y Senju, cada uno era un monstruo de chakra. Por supuesto, no sabrías la frustración de aquellos a los que les faltaba chakra. Los ninjas Anbu todavía estaban limpiando el campo de batalla en el bosque. Primero, tenían que encontrar más información de los cadáveres de Sunagakure. Segundo, tenían que cubrir los rastros de la batalla. Pero en este momento, todos en el campamento estaban básicamente despiertos. Después de todo, acababa de haber una batalla, y la batalla había tenido lugar muy cerca del campamento. Todos eran ninjas, y tenían la vigilancia básica que poseen los ninjas. No podían permanecer indiferentes ante una batalla que se desarrollaba cerca. La capa de Aori tenía algunas manchas de sangre, pero como era negra, no eran muy obvias. Los ninjas Anbu volvieron a buscar en el área alrededor del campamento. Cuando confirmaron que no había más enemigos, todos en el campamento descansaron una vez más. Pero el número de ninjas Anbu de guardia se duplicó de un equipo a 2. Aori regresó a la tienda de Kusina, abrió su ropa de cama y se acostó, descansando mientras restauraba su chakra. La feroz batalla lo había dejado cansado. Unos 10 minutos después, se quedó dormido. Cuando se despertó de nuevo, eran las 6 am. Aori recogió su protector de frente, que estaba al lado de su almohada, y se lo ató alrededor de la frente. Hoy, iban a ingresar al puesto de mando de primera línea de Konoha para Sunagakure. Si no tuviera esta cosa en la cabeza, sus propios ninjas podrían atacarlo, pensando que era un enemigo. Miró a su alrededor y se dio cuenta de que Kusina ya no estaba en la tienda. Sabía que probablemente había dormido hasta tarde, así que se levantó rápidamente. Tan pronto como salió de la tienda, vio que todos estaban junto al arroyo, arreglándose. Aori se unió rápidamente a ellos. Después, comieron su comida con el ceño fruncido. Para ser honestos, las raciones de comida no eran muy buenas. Aori había considerado ponerse 2 pastillas de raciones en la boca en lugar de comer esta comida dura y parecida a una roca.
Después del desayuno, los ninjas Anbu limpiaron cuidadosamente sus rastros de actividad, hasta que todo quedó como estaba antes de acampar. Luego, un grupo de casi 40 personas partió nuevamente. Esto era para evitar que el enemigo los rastreara a través de estos rastros. Después de todo, en términos de capacidad de lucha, los ninjas médicos eran más débiles. Los ninjas Anbu no querían tener que protegerlos mientras luchaban. Debido a la necesidad de protección, los ninjas de Konoha estaban organizados en una formación con forma de. Un equipo de ninjas Anbu lideraba el camino, 2 equipos más de ninjas Anbu protegían los flancos, Kushina, Aori y el último equipo Anbu estaban al final de la línea, y los 20 ninjas médicos estaban protegidos en el medio. Como tenían que ocuparse de los ninjas médicos, se desplazaron a una velocidad de 30 km por hora hacia el puesto de mando de primera línea de Konoha. El viaje de 200 kilómetros les llevaría unas 7 horas sin descanso. Esta velocidad no era muy rápida, pero aún así era una prueba considerable para algunos miembros del equipo. Aquellos con poca resistencia tuvieron que apretar los dientes y perseverar. Este no era el corazón del país del fuego, ni era un momento para viajar tranquilamente. La experiencia de la noche anterior les mostró claramente que esta era la frontera, donde el combate podía ocurrir en cualquier momento. Cuanto más rápido atravesaran esta zona y llegaran al puesto de mando de Konoha, más seguros estarían. Afortunadamente, no encontraron ningún enemigo en el camino. Por la tarde, comenzaron a acercarse al puesto de mando de primera línea de Konoha. Antes, cuando Kushina y Aori robaron jutsus del libro de los sellos, el Hokage naturalmente quiso preguntarle a Aori cuántos jutsus había visto y aprendido. Pero como Aori era astuto y no dejaba ningún registro escrito, solo memorizaba algunos jutsus en su cabeza, no había forma de que simplemente lo hubieran confinado, independientemente de cuál fuera el castigo de Kushina. Entonces, sin ninguna evidencia, cuando Aori fue interrogado por el Hokage, respondió que no había memorizado nada y que no había aprendido nada. El Hokage naturalmente no podía creerle del todo, pero tampoco podía usar al escuadrón de interrogatorios para este asunto. De hecho, no creía que Aori pudiera aprender muchos jutsus. Si hubiera aprendido 1 o 2, lo consideraría una ventaja para el discípulo de Kushina. La suposición del Hokage era bastante acertada. El libro de los sellos contenía todo tipo de técnicas prohibidas de alta dificultad. Incluso alguien como Aori no podría aprender mucho en 10 minutos. Pero el Hokage no había previsto la supermemoria de Aori. Algunos jutsu, incluso si no los entendía por ahora, podía memorizarlos palabra por palabra. Anteriormente, mientras estaba confinado en Konoha, no se atrevía a revelar estos jutsu. Solo podía repasarlos en su mente todos los días. Pero una vez que salió de Konoha, comenzó a registrar esos jutsu en un pergamino. Nadie podría monitorearlo aquí. Los registró para evitar olvidar estos jutsu con el tiempo. Si olvidaba un jutsu completo, eso estaría bien. Pero, ¿qué pasa si con el tiempo, Aori cometía algunos errores en su memoria, luego practicaba el jutsu normalmente? Si cometía un error en su práctica, ¿quién sería responsable? Por supuesto, todavía era muy cauteloso. El pergamino tenía una técnica de sellado. Solo podía ser reconocido por su propio chakra. Si alguien más intentaba abrirlo a la fuerza, sería destruido. Y, por supuesto, la fuerza de esta técnica de sellado era relativa. Por ejemplo, alguien como Kushina, una maestra en técnicas de sellado, no se vería afectada en absoluto por el pequeño truco de Aori. Pero las habilidades de sellado de Kushina estaban en lo más alto del mundo ninja. Si el pergamino cayera en manos de un ninja de sellado con el mismo nivel de habilidad que Kushina, Aori simplemente tendría que admitir la derrota. Debido a su naturaleza de chakra, no podía practicar algunos de estos jutsu por ahora. Y debido a sus reservas de chakra actuales, había algunos jutsu que no podía usar. Esto no quería decir que no pudiera lanzar ningún jutsu en absoluto. Pero una vez que lanzara uno, su chakra estaría vacío. Era como la magia de explosión de Megumin. Solo puedes lanzarla una vez al día. ¿De qué sirve eso? Ayer, el equipo fue atacado y Aori tuvo su primera batalla real. El resultado fue básicamente satisfactorio, pero el equipo se había puesto nervioso. Su vigilancia tuvo que ser intensificada hasta que llegaron al puesto de mando de Konoha. ¡Alto! El capitán del Anbu que iba al frente de repente hizo un gesto con la mano, indicando al equipo que se detuviera. Todo el equipo se detuvo inmediatamente, y los ninjas Anbu asumieron instintivamente una postura de vigilancia y defensa. En un gran árbol al costado del frente del equipo, apareció un ninja de Konoha.
Parecía que ya estaban dentro del puesto de mando de Konoha. Los ninjas Anbu no se comunicaban verbalmente con los otros ninjas. Tenían su propio método para identificar a sus propios objetivos. Lanzó directamente un pergamino hacia el ninja de Konoha. El ninja no dudó en atraparlo. Luego abrió rápidamente el pergamino, examinó cuidadosamente el contenido y luego observó atentamente al equipo de Aori antes de indicarles que siguieran adelante. Este era el documento de la misión para esta misión. El ninja abrió el camino y el equipo de Aori lo siguió. No solo eso, Aori también pudo sentir que había muchos ninjas de Konoha que los acompañaban en el bosque a ambos lados. Parece que Konoha realmente necesita más ninjas médicos en la línea del frente de Tsunagakure. Después de ver cuánto valoraba Konoha a este nuevo grupo de ninjas médicos, Aori pensó en silencio. Después de avanzar unos 30 kilómetros, los ninjas que los acompañaban comenzaron a dispersarse gradualmente. Necesitaban regresar a sus puestos. El ninja que iba al frente llevó a Aori y los demás al hospital de campaña del puesto de mando. Se llamaba hospital de campaña, pero solo eran algunas tiendas de campaña más grandes. De vez en cuando, se podían ver pacientes heridos caminando por ahí. Aori y los demás se detuvieron en la entrada del hospital. Kusina condujo a los ninjas médicos al hospital. Aproximadamente 20 minutos después, Kusina salió de nuevo. Levantó el documento de la misión en su mano hacia Aori y los demás, luego dijo: misión de escolta de rango A completada. Bastante perfecta. De hecho, muy perfecta. Tanto los escoltas como los ninjas médicos habían llegado a su destino sin un rasguño. A excepción de Shiraishi y Aori, que estaba herido. Esta pequeña lesión estaba dentro del rango aceptable. Kusina-sama, ya que la misión está completa, deberíamos regresar a Konoha lo antes posible después de un breve descanso. No deberías quedarte en el frente por mucho tiempo. Oh, mucho tiempo, considerando tu identidad. La emoción de Kusina fue interrumpida de inmediato por el ninja Anbu, que no se dio cuenta de la atmósfera. ¿Cuál es la prisa? Ya que estamos aquí, deberíamos encontrarnos con Tsunade-sama primero. Dijo Kusina groseramente. Naturalmente no le daría una buena cara al ninja Anbu, que le echó agua fría encima. Pero, el ninja Anbu tenía sus razones. Si el Jinchuriki de 9 colas sufría el más mínimo daño, todos serían culpables de una ofensa capital. En cualquier caso, nos encontraremos con Tsunade-sama primero. Kusina ciertamente no iba a complacer a los ninjas Anbu. Finalmente había dejado la aldea. No iba a regresar tan pronto. Al menos aquí, era más libre que en Konoha. No tenía que escuchar las quejas del tercer Hokage todo el tiempo. Podía ir al frente porque Konoha realmente necesitaba más mano de obra. La razón principal era que el Hokage no podía soportar que lo regañaran más. Consideró que era una oportunidad para que Kusina se divirtiera un poco y para que él se tomara un descanso, pero aunque a Kusina se le permitió salir de Konoha, la condición era que tenía que regresar inmediatamente después de completar su misión. Naturalmente, Kusina lo sabía. Si regresaba a Konoha inmediatamente, significaba que perdería la excusa para molestar al tercer Hokage por un corto tiempo, y también significaba que tendría que quedarse en Konoha por un largo tiempo. Eso no era lo que ella quería. Ese largo tiempo podría ser un año, o tal vez 3 o 5 años. A menos que realmente fuera el momento de enviar a la bestia con cola a la guerra, no podría regresar al frente. Esto no era lo que Kusina quería. Por lo tanto, en este momento, Kusina ignoró las reacciones de los ninjas Anbu y llevó a Aori hacia la tienda donde estaba Tsunade. Ella ya había descubierto la ubicación mientras estaba en el hospital de campaña. Los Anbu no tuvieron más remedio que seguir silenciosamente a Kusina. Kusina era conocida por ser terca en Konoha. No tenían forma de detenerla. A menos que usaran la fuerza. Pero no pudieron hacerlo. Gracias por ver el vídeo, recuerden dejar su like, suscribirse y activar la campanita. 3.